Hola, bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, @librocarlitos, en Instagram, Carlitos y los Impuestos, y en Facebook, Carlitos y los Impuestos. Nuestro blog, www.carlitosylosimpuestos.com. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Forma de Gobierno México y diariamente publicamos un fundamento de la forma de gobierno de nuestro hermoso país en redes sociales. Vamos a empezar el programa de hoy. La pregunta del día: ¿por qué desaparecieron los fideicomisos públicos? Hola a todos nuestros radioescuchas, gracias por escuchar este programa y espero les guste el programa de hoy. Estamos en 2020, donde ya estamos casi a la mitad del sexenio del gobierno, en que todos tenían mucha esperanza de que tuviéramos un mejor México. A lo largo de la historia nos gobernó un partido por más de 70 años, uno que era de colores verde, blanco y rojo. Después pasamos a un partido azul por 12 años, regresamos al que era verde, blanco y rojo, y hace 2 años y medio cambiamos por uno morado. Todos estos cambios son porque existe democracia y se pudo cambiar de partido político en el gobierno. Pero aunque hubo esos grandes cambios, los problemas de los ciudadanos de a pie siguen iguales. Lamentablemente, la sociedad la dividen en clases sociales, que son de clase alta, media y baja. En mercadotecnia la subdividen como en 30 clases. Esto con el fin de conocer que el producto que van a vender llegue a la clase correcta. Lo llaman nicho de mercado. Pero regresando al concepto de que existen 3 clases sociales, la baja, la media y la alta, esta administración le ha apostado solo a ayudar a la clase baja, estableciendo programas de ayuda para darles un subsidio mensual, además de otro subsidio mensual a la gente adulta y estudiantes. En principio, esto pareciera muy buena idea, pero del otro lado deja su suerte a la clase media. La clase alta, con tantos años de trabajo y grandes capitales amasados a lo largo de muchos años, ellos pueden defenderse de las políticas de los gobiernos que van pasando por México, ya que tienen grandes firmas de abogados, fiscalistas y contadores para enfrentar todas las complicaciones fiscales que se den en los sexenios. Pero, ¿qué pasa con las clases medias en el área fiscal? Están a su suerte, ya que las nuevas políticas públicas en el área fiscal no contemplan ningún tipo de ayuda a estas, ya que de acuerdo al presidente, eso sería regresar a la época neoliberal. Por cierto, cada vez que escucho que el presidente nombra este término neoliberal, trato de imaginar qué es eso de neoliberal. El término neoliberalismo fue acuñado por el académico alemán Alexander Rostow en 1938 en un coloquio. Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Otro concepto. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio. Está desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. De acuerdo a los conceptos que acabamos de ver, no veo por qué está mal el neoliberalismo,
ya que la idea es que los particulares inviertan para un estado de bienestar. Lo que se tendría que hacer es definir qué es estado de bienestar y la forma de llevarlo a cabo. Concepto de estado de bienestar. El estado de bienestar, también llamado estado benefactor, estado providencia o sociedad de bienestar, es un concepto político-económico con el que se designan a un modelo de estado y de organización social en el que el estado cubre los derechos sociales de todos los ciudadanos del país. Por lo que infiero que cuando dice el presidente que se acabó la era neoliberal, se refiere a que ahora en este sexenio el Estado toma las riendas de la inversión y este se hará cargo de cubrir los derechos sociales de los ciudadanos mediante la inversión que el Estado realice. Esto me lleva a otra conclusión, que las obras de este sexenio del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya son a partir de lo que dice el presidente, que como ya se acabó la era neoliberal, ahora el Estado invierte en el estado de bienestar, al otorgar los derechos sociales a los ciudadanos en lugar que lo haga la inversión privada. En el caso del aeropuerto, el derecho social sería el del libre tránsito, el de la refinería Dos Bocas, el de tener movimiento, ya que se tendría la gasolina para autos, y el del Tren Maya me imagino que sería el turismo. Este sexenio apostó por estos derechos sociales, pero existen otros derechos sociales que también son igual o más importantes, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un país libre de violencia, el derecho a poner empresas donde no existan tantos impuestos, multas y penas fiscales, entre muchos más que podemos nombrar. Pero regresando a las clases sociales, que son alta, media y baja, vimos que las leyes fiscales actuales afectan a las clases medias, ya que la clase alta tiene grandes firmas de abogados fiscalistas y contadores y las bajas están recibiendo subsidios, pero las medias están a su suerte. Otro ejemplo que las clases medias están a su suerte fue en este 2020, donde a causa de esta terrible pandemia por COVID-19, el Estado obligó a cerrar a los negocios no esenciales, pero sin condonar impuestos, es decir, por un lado obligó a los empresarios de clases medias que tenían que cerrar sus negocios, pero sin darles la condenación fiscal, poniendo como justificación que no estamos en tiempos neoliberales, que ya pasaron, lo cual es una justificación no muy clara, porque ya vimos hace rato que ser neoliberal es cuando la inversión privada invierte para satisfacer los derechos sociales de los ciudadanos, por lo que a los ciudadanos de clase media, comerciantes, quedaron a su suerte, ya que tuvieron que cerrar sus cortinas, ya que no pudieron contra todos los gastos de luz, renta, teléfono, internet, materia prima, sueldos y el pago de los impuestos. La idea de un gobierno es que vea por toda su gente, todas las clases sociales, cuando realiza sus políticas públicas, sus iniciativas de leyes, y no solo mencionando que el Estado va a ayudar a los pobres, ya que la clase media y alta también son mexicanos. Otra cosa que cualquier gobierno en el futuro que gane el gobierno tiene que tener en cuenta es la cualidad de conciliar y ponerse en los zapatos de los ciudadanos de a pie. Antes de hacer sus iniciativas de ley, aprobarlas, tiene que ponerse en los zapatos de los ciudadanos de a pie, donde es ahí donde se puede ver si es viable, sus leyes o políticas públicas nuevas que quieran aplicar. En las redes sociales me tocó ver que los diputados federales de la Comisión de Presupuestos de Egresos estaban felices de que ya habían terminado su presupuesto de egresos para 2021, donde mostraban parte de los gastos, donde me llamó la atención miles de millones de pesos para subsidio para los pobres y estudiantes, pero se les olvidó mencionar a las clases medias en sus subsidios, ya que si no existen políticas públicas para las clases medias, se volverán pobres y después ya no alcanzará dinero
para todos los de las clases medias que pasan a ser pobres. Además, que todo eso que mostraron de gran trabajo en el presupuesto de egresos en sus redes sociales, fue creado ese presupuesto de egresos a libre criterio en cuanto a la designación del gasto público, ya que al no estar definido el gasto público en ninguna parte, la Comisión de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados lo designa a libre criterio diciendo que es más importante para este sexenio, sin tener un objetivo en qué gastar ese dinero, en el que yo he propuesto que sea para que el Estado nos otorgue nuestros derechos humanos, a todos los ciudadanos sin importar nuestra clase social, en medida en lo que alcance los 6.2 billones de pesos aproximadamente. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo viven las clases sociales las leyes fiscales? Las clases altas que tienen empresas viven a leyes fiscales implementando estrategias fiscales, que por cierto van a tener que reportar el próximo año 2021 a principios de año, donde expliquen a la autoridad fiscal por qué implementaron ese esquema fiscal, trayendo como consecuencia que les sea desconocido por la Secretaría de Hacienda sus estrategias fiscales cuando estén en sus bases de datos, en donde los asesores fiscales tendrán que explicar y fundamentar tales estrategias fiscales. En las clases medias las leyes fiscales hay que seguir siendo cumplidas, es decir, sin condonación de impuestos por parte del Ejecutivo. Aún con una pandemia, quisiera cerrar sus negocios y no tener dinero para pago de impuestos, de pago de trabajadores y sus rentas. Por cierto, este mes se presentó una iniciativa de desaparecer la figura de outsourcing, que es una medida para combatir que las empresas que no dan las prestaciones laborales las den, pero donde la solución sería bajar los impuestos laborales, para que de esta forma las empresas no tuvieran que contratar outsourcing y éstas hicieran frente a las cargas fiscales laborales. Las clases bajas, como viven las leyes fiscales, va a ser de una manera de acuerdo a las políticas que el gobierno implemente por parte del Ejecutivo. Estas son las únicas que se ven beneficiadas con los subsidios que otorga el presidente por diversos programas sociales, como el de becas a estudiantes y la de adultos mayores principalmente, por lo que es correcto esta ayuda a este sector, pero también es importante ver a la clase media, que si no se le ayuda, pasará a la clase pobre, trayendo como consecuencia más carga para el Estado, ya que tendría una mayor base que tendría que subsidiar. ¿Qué tiene que ver todo lo que les conté con la pregunta del día? ¿Por qué desaparecieron los fideicomisos públicos? Porque lo que les conté al principio es la parte de la recaudación fiscal, y ahora vamos a ver la parte del gasto de esa recaudación fiscal. El Estado, con cada sexenio, tiene libre criterio cómo gastar y administrar lo recaudado por impuestos, venta de petróleo y empréstitos principalmente. Está en su derecho. Esto lo hace en el presupuesto de egresos, pero al no estar definido la finalidad, que es el gasto público en ninguna parte, el Estado utiliza su libre criterio, primero en la iniciativa del presupuesto de egresos que presenta el 8 de septiembre de cada año fiscal para el siguiente año, y luego la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en donde revisan la iniciativa del presupuesto de egresos y le dan visto bueno para que después sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y tenga validez legal. Pero, al no tener una definición de gasto público, tanto la Secretaría de Hacienda en la iniciativa de presupuesto de egresos como la Comisión de Presupuesto de Egresos toman un libre criterio de realización del gasto público. Siempre he dicho que si algún día se define el gasto público, sea en beneficio que se otorguen nuestros derechos humanos por parte del Estado de manera correcta. Pero esta es solo una propuesta que espero que alguien la escuche y la pueda compartir para hacerla realidad. Pero regresando a la pregunta del día, ¿por qué desaparecieron los fideicomisos públicos? El presidente manejó la hipótesis que
la desaparición de los fideicomisos públicos fue por corrupción y que iba a servir para la compra de vacunas para COVID-19. Esto lo mencionó muchas veces en las mañaneras. Pero la verdad jurídica es que ni por corrupción ni por la compra de las vacunas por COVID-19 fueron las causas de su eliminación. Los fideicomisos eran una forma de poder lograr las políticas públicas de gobiernos anteriores, como eran la de educación con fideicomisos públicos del CONACYT, como eran los desastres con el fideicomiso que era el FONDEN, desastres naturales. La idea era simple: con los fideicomisos se lograba cumplir una finalidad política pública, sin necesidad de ser aprobada en el año por parte de los diputados en alguna propuesta de iniciativa de presupuesto de egresos que se presenta cada año. De esta forma, el dinero estaba listo para la finalidad de la política pública, en cualquier día del año y en cualquier momento. Por ejemplo, si en enero de 2020 se presentaba una catástrofe natural y destruía una comunidad, se podía utilizar ese fondo inmediatamente para esa catástrofe natural, así de simple. Pero ahora, con su desaparición del fideicomiso FONDEN, en el año 2021, los diputados tendrían que aprobar un fondo de ayuda para una catástrofe natural, quitando fondos a otros rubros que ya estaban planeados, etiquetados o designados como podría ser salud y educación. En cuanto a la corrupción, de estos no era cierto de la forma legal, ya que desde 2005 estaba regulado por el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, los fideicomisos, por lo que la corrupción era muy difícil de realizar. También se mencionó que los 68,000 millones de pesos servirían para comprar las vacunas, lo que tampoco es una verdad legal, ya que legalmente los fideicomisos cuando desaparecen pasan a ser aprovechamientos. Esto viene en el artículo 12 de la Ley de Ingresos 2020 en el transitorio 10º, y estos aprovechamientos tienen un trato de dinero extra que de acuerdo a la Ley de Ingresos servirían para el Plan Nacional de Desarrollo del Estado. En este caso sería para el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. La compra de las vacunas no está etiquetado en el gasto del presupuesto de egresos, porque no se sabe lo que se va a necesitar gastar. Me imagino que en el momento de necesitar el dinero, los diputados tendrían que desviar otros rubros aprobados para la compra de las vacunas por COVID-19 cuando llegue el momento. Es muy importante tener un gobierno que vele por todas las mexicanas y mexicanos sin importar su nivel social, clase media o baja, y esto debería verse reflejado en mejores leyes en todas las ramas y mejores políticas públicas, donde las leyes no sean su principal finalidad la cárcel, ya que están llenas y no ayudan a reformar a la gente, y políticas públicas para que no solo sean para un sector de la sociedad, en este caso los pobres, porque también están las clases medias y altas, que también son mexicanos que deben ser tomados en cuenta, para construir un país con condiciones igualitarias para todos. Espero les haya gustado el programa de hoy donde vimos una posible respuesta a la desaparición de los fideicomisos públicos. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Kindle. Si lo prefieren físico está en parmenaradio.org. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupe para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.